Bienvenidos a nuestro podcast, La Biblia en un año. Recuerda que esto hace parte de nuestro espacio Luz que ilumina mi camino y que este año estamos ejercitándonos para la eternidad. El episodio de hoy es el número 159, que lleva por título Sin tonalidades grises. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bueno, en la década de 1960, la banda de Monkees cantaba sobre cómo ya nadie parecía creer en una moralidad absoluta. En la canción Shades of Grey decían así: cuando el mundo y yo éramos jóvenes, justo ayer, la vida era un simple juego. Era fácil distinguir lo bueno de lo malo. Hoy no hay blanco o negro, solamente tonalidades de gris. Ahora, la expresión tonalidades de gris, del inglés Shades of Grey, se asocia con los famosos y controvertidos libros y la película con ese nombre. Sí, estás en lo correcto, 50 sombras de Grey. Mucha gente de hoy en día ya no cree en que exista un bien o un mal absoluto. Los contrastes acentuados y las distinciones de blanco y negro no son algo que pase fácilmente en una sociedad donde el relativismo está a la orden del día. ¿Por qué? Todo es relativo. Solo es una cuestión de tonalidades o grados. Como seguidores de Cristo Jesús, no podemos entrar en ese relativismo o rendirnos ante estas ideas o ideologías que la cultura de hoy por hoy ha intentado permear en nuestras mentes. Debemos estar abiertos a la voz profética de las Escrituras, las cuales pueden lograr delinear agudos contrastes, elecciones éticas y urgentes y caminos alternativos en medio de problemas o situaciones complejas. La verdad es que la realidad de lo bueno y lo malo aparece muy claramente en los pasajes de hoy y se da un agudo contraste entre ambas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y es que de verdad, hoy por hoy, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy por hoy, algo que el relativismo ha colocado en la boca de las personas es la palabra normal. ¿Por qué fornicas? Normal. ¿Por qué eres un borracho empedernido? Normal. ¿Por qué eres un adicto a las drogas? Normal. ¿Por qué matas? Normal. Todo es normal en medio de esta sociedad. Bueno, pero quiero invitarte para que vayamos a la palabra. Recuerda que es la palabra la que nos saca de esas tonalidades grises y logra delinear bien claro acerca de lo que está bien o está mal, de lo que es blanco y de lo que está negro. Muy bien, vamos a leer hoy Salmos capítulo 71. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 18. Y ahora en mi vejez, no me hagas a un lado, no me abandones cuando me faltan las fuerzas, pues mis enemigos murmuran contra mí y juntos confabulan matarme. Dicen, Dios lo ha abandonado, vayamos y agarrémoslo porque ahora nadie lo ayudará. Oh Dios, no te quedes lejos, Dios mío, por favor, apresúrate a ayudarme. Trae deshonra y destrucción a los que me acusan, humilla y avergüenza a los que quieren hacerme daño. Seguiré con la esperanza de tu ayuda, te alabaré más y más. A todos les hablaré de tu justicia, todo el día proclamaré tu poder salvador, aunque no tengo facilidad de palabras. Alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y les contaré a todos que solo tú eres justo. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. ¡Wow! Quiero confesarles que me sentí identificado con lo que expresó el salmista. No sé usted, pero a mí la palabra de Dios me está llegando de una manera especial. Me confronta, me enseña, me reargulle, me consuela, me anima, me exhorta, me estimula el cambio. La palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Bueno, mis amados, entonces este Salmo 71 crea o da como resultado el primer punto de nuestro podcast de hoy. Y nuestro primer punto es acabar bien versus perecer o morir humillado.
El único tipo de gris aprobado en la Biblia, es decir, el único tipo que genera admiración, el único tipo que dice wow, es el pelo gris, el cual es visto como una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Eso lo leemos en Proverbios 16:31. Personalmente es algo que cada vez me da más ánimo. Yo también, hace unos días le decía a mi esposa, amor, mira mi barba, casi toda está blanca o gris en algunos aspectos. El salmista está diciendo o está decidido a terminar bien. Él dice esto, escribe esto: no me rechaces cuando llegue a viejo, no me avergüences cuando me faltan las fuerzas, aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Señor, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Esto se pone en un acentuado contraste con el destino de sus enemigos, los cuales espera que perezcan o que mueran humillados. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, probablemente esta no es la mejor manera de orar por nuestros enemigos, pero es cierto que algunas personas van a morir humilladas. Es una manera trágica de terminar la vida de cualquier persona, y es que el salmista se pone en contraste con aquellos que mueren humillados y dice, pero yo. Quiere seguir estando cerca del Señor al final de su vida. De hecho, quiere que al final de su vida sea más fructífero que el comienzo. Y más te alabaré. Lo he hablado con muchas personas y le he dicho, la vejez no tiene que ser sinónimo de aburrimiento, ni la vejez tiene que ser sinónimo de tampoco de que uno muera o que llegue a la vejez lleno de resabios. No. La vejez debe ser un sinónimo de sabiduría, de que nosotros podamos llegar a la vejez, si Dios nos permite llegar, siendo personas que podemos dar un buen consejo, siendo personas que podemos llevar la palabra de Dios, aunque haya oposición y aunque haya un comportamiento gris en medio de la sociedad. Y es que tú y yo, aquellos que ya estamos pasados en añitos, aquellos que ya estamos siendo adultos mayores, tenemos la responsabilidad de pasar el testigo a la generación venidera. Es decir, tenemos la necesidad de decirle a la nueva generación, ustedes son los que van a llevar, ustedes también son la luz del mundo, ustedes también son la sal de la tierra y ustedes son la generación que va a llevar una palabra que traiga cambio, transformación y arrepentimiento en medio de la sociedad. Y es que una parte clave de terminar bien es la idea de planificar la sucesión. ¿Quiénes van a estar después de nosotros? Se ha dicho que es importante tener a un Pablo, es decir, alguien que te forme, alguien que te enseñe, alguien que te instruya, alguien que te corrija. Pero también se dice que es muy importante formar un Timoteo, alguien a quien enseñarle, alguien a quien corregir, alguien a quien impulsar, alguien a quien estimular. También te dice que es muy importante ser mentoreado por una María y preparar a una Febe. Vamos a orar. Señor, ayúdame a terminar bien y a declarar tu poder a la generación venidera. Oro para que mi boca y todo mi ser dé testimonio de tu justicia y proclamen tus grandes obras. ¡Wow! ¡Qué bendición esto! Es una gran bendición la palabra de Dios. Sí, bueno, y ya que leímos Salmos, ese salmo que fue espectacular, quiero invitarte ahora a que vayamos al Nuevo Testamento. Sí, como lo oyes, vamos a leer un libro que es muy importantísimo para todo cristiano, y es el libro de los Hechos, pues que ha sido llamado Hechos de los Apóstoles. Pero yo le pondría un título más largo. Yo le diría Hechos de los Apóstoles inspirados y empoderados por el Espíritu Santo de Dios, o Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Bueno, mis amados, vamos entonces a Hechos capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 23 en adelante, y también vamos a leer Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. No te lo había dicho, pero recuerda que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Todo el 2026 vamos a estar leyendo la NTV. ¿Listo? Los creyentes oran por valentía. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos
Juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo, mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas y el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu siervo santo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Los creyentes comparten sus bienes. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No habían necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Capítulo 5 del libro de Hechos. Ananías y Zafira. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cierto que sí? Todo esto que enseña la palabra, y en este momento lo del libro de Hechos, definitivamente es algo que toca nuestros corazones. Bueno, vamos a leer entonces el punto número 2. Vamos a hablar del punto número 2, y es: lleno del Espíritu Santo versus lleno de Satán. ¡Wow! Y quiero hacerte una pregunta: ¿estás lleno del Espíritu Santo o estás lleno de Satán? Sería bueno que a través de esta lectura nos diéramos cuenta de qué estamos llenos. Una vez más, vemos un agudo contraste, en este caso del que se da entre los discípulos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y Ananías y Zafira. Pedro le dice a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Primero vemos los efectos de ser llenos del Espíritu Santo, es decir, lo que acabamos de hablar fue el contraste entre los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo y Ananías y Zafira que fueron llenos de Satán. Lo primero, o una primer característica de una persona que es llena del Espíritu Santo, es la valentía. Pedro y Juan no se dejaban amedrentar por las amenazas
que les hacen. Al contrario, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, diciendo: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando yo miro que una de las primeras características de ser lleno del Espíritu Santo es la valentía, me doy cuenta que como cristianos durante muchos años nos ha faltado la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos estado llenos de miedo, de temor, miedo de poder decirle al mundo lo que pensamos, miedo de poder decirle al mundo lo que es pecado, miedo de poder decirle a nuestra familia porque de pronto nos cierran la puerta, porque nos dicen religiosos, porque nos dicen lo que sea, pero nosotros tenemos miedo a veces de llevar ese mensaje. El mensaje que Dios nos da, el mensaje de la palabra de Dios, el que nosotros podamos proclamar. Y en este momento quiero hablarle a la iglesia porque estamos en vísperas de las elecciones en Colombia que serán el 21 de junio. Llénate del Espíritu Santo para que puedas proclamar el mensaje de Dios. No te llenes de miedo, no te dejes amedrentar por lo que están diciendo la gente, por las amenazas que están saliendo de la boca del mismo infierno. Porque quiero decirte, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Le hablo a la iglesia que me oye: levántate, levántate como una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Ya no tengas más temor. ¿Sí? Bueno, mis amados, la segunda característica es la unidad. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, estaban llenos del Espíritu Santo. La unidad es una característica de una comunidad llena del Espíritu Santo. La comunidad que está llena del Espíritu Santo deja de hacer un reino para sí mismos y empiezan a todos trabajar para el reino de Dios. La tercera característica de una comunidad, de una persona que es llena del Espíritu Santo, es la generosidad. Ellos tenían una actitud liberada respecto a sus posesiones. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. No había ningún necesitado en la comunidad. Aquellos que podían permitírselo ayudaban a quien lo necesitaba. Señor, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo porque necesito aprender a ser generoso. La cuarta característica que tiene para aquellos que son llenos del Espíritu Santo es el poder. Ellos habían orado: extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el poder de tu santo Hijo Jesús. Ellos oraron. Clama a Dios y dile: Señor, ayúdame para que por donde vaya, predicando el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, este mensaje sea respaldado por milagros, señales y prodigios, por sanidades, para que la mano de Dios se mueva. Señor, y hoy pido el poder para que tu iglesia sea empoderada en Colombia y tenga que retroceder el comunismo, y tenga que retroceder Satanás con su ideología de género, y tenga que retroceder Satanás con el poder que están ellos haciendo, el daño que están trayendo. Señor, que resplandezca la luz de Cristo en Colombia y que tengan que huir las tinieblas. En el nombre de Jesús. La quinta característica de una iglesia o de una persona o de una familia o de una sociedad llena del Espíritu Santo es la gracia. Y es que la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. La experiencia de la gracia de Dios debería conducir a una comunidad de gracia y de bondad. Hoy también, Señor, te pido que nos llenes de esa gracia y de esa bondad a todos. Y es que en agudo contraste, la segunda parte del pasaje de hoy, vemos las consecuencias de estar lleno de Satanás. Pedro usa unas palabras muy fuertes al decir: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Ananías y Zafira no tenían por qué dar sus propiedades. Nadie los había obligado. Nadie los había obligado a que vendieran y a que dieran su dinero. No, Señor. ¿Acaso no eran ellos tuyos antes de venderlo? Le dice Pedro, y le dice que también el dinero era también, después de haberlo vendido, no era también suyo. O sea, es decir, si quería lo daba y si no, no. También si quería dar una parte y decía: me quedé con una parte para mí. Pero ellos querían aparentar. ¿Sabe que a veces nos pasa eso en la iglesia? Queremos mostrar algo que no somos. Queremos mostrar algo que no somos. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto que sí?
Y es que la prueba de que Satanás había llenado sus corazones no fue solo el hecho de que mintieran. O sea, una de las características de las personas que son llenas de Satanás es la mentira. ¡Hey! ¿Tú? ¿Me estás oyendo? Si tú y yo somos personas que por cualquier cosa mentimos, somos de aquellos que le decimos mentiras a nuestra esposa por cualquier cosa, somos personas de pronto de los que le decimos mentiras a nuestros hijos, somos personas de los que decimos mentiras en el trabajo, somos personas que inventamos historias o falacias, entonces tengo que decirte que no estamos llenos de Dios, ni del Espíritu Santo, sino de Satán. ¿Sí? ¡Wow! Tremendo que sí, cierto que sí. Sino el hecho de que se confabularon para mentir. Esto es cuando la persona sabe que otra está mintiendo o hay una programación previa para decir mentiras. Pedro le dice a Ananías, le mentiste al Espíritu Santo. Y le dice a Zafira, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Aquella confabulación obviamente fue premeditada y preparada. Dios le dio a Pedro una palabra de conocimiento que expuso su pecado. El temor de Dios embargó a la gente. Ese tipo de temor no era el miedo a los seres humanos o el miedo servil, sino más bien el miedo santo, es decir, un respeto a Dios. Como lo dice la traducción bíblica, el mensaje, se llenaron de un sano respeto por Dios. Supieron que con Dios no se juega. Hoy me encanta la traducción de las versiones en inglés y una vez más te pido, Señor, que me ayudes a aprender inglés porque quiero leer la Biblia en inglés. Esta historia no es fácil de leer y a muchos nos resulta difícil de entender la severidad del juicio en este pasaje. En última instancia, solo Dios conoce los secretos de nuestros corazones y tenemos que confiar en que sus juicios son justos y equitativos. Esto nos recuerda la magnificencia de la presencia de Dios entre nosotros. El sentido de la presencia de Dios era tan grande que la gente temió que sus pecados fueran expuestos. Pero esta presencia de Dios y del Espíritu Santo también trajo conversiones extraordinarias, maravillosas sanaciones, espectaculares señales y poderosos milagros. Vamos a orar. Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Oro para que seamos una iglesia conocida por la proclamación valiente, por una iglesia unida, por una iglesia que da con generosidad, por una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo y por una iglesia que vive bajo tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer otra lectura. En este momento quiero invitarte para que vayamos a segundo libro de Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. La violación de Tamar. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir a prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le hornó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí, así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto, en Israel no se hace semejante perversidad.
¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. «¡Vete de aquí!», le gruñó. «No, no», gritó Tamar, «escúchame, de aquí ahora, echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho». Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: «Echa fuera a esta mujer y cierra las puertas detrás de ella». Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era de costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: «¿Es verdad que Amnón ha estado contigo?». «Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por esto». Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Absalón se venga de Amnón. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Azor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue donde estaba el rey y le dijo: «Mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus hijos venir a celebrar esta ocasión conmigo?». El rey contestó: «No, hijo mío, si fuéramos todos seríamos mucha carga para ti». Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría, aunque le dio su bendición. «Bien», le dijo al rey, «si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros?». «¿Por qué, Amnón?», preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón le dijo a sus hombres: «Esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces a mi señal mátenlo. No tengan miedo, yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo». Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó este informe: «Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida». Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: No crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. «No, señor mi rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón». Mientras tanto, Absalón escapó. En ese momento, el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey: «Veo una multitud que viene por el camino de Horonaim, por la ladera de la colina». «Mire», le dijo al rey, «allí están, ya vienen los hijos del rey, tal como dije». Pronto llegaron llorando y sollozando. Entonces el rey y todos los siervos lloraron amargamente con ellos. Y David hizo duelo por Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años, y el rey, ya resignado por la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. ¡Wow! Tremenda la lectura del día de hoy, ¿cierto que sí? Pero lo bueno es que la Biblia no deja de nombrar las cosas buenas o malas de aquellos que son protagonistas allí. Bueno, y esto da como resultado el punto número 3 de nuestro podcast de hoy: amor versus odio. En este pasaje vemos unas emociones en fuerte contraste. Amnón se enamoró de Tamar y así lo declara: «Estoy muy enamorado de mi hermana Tamar». David tuvo muchas mujeres e hijos. Probablemente los hijos eran separados de las hijas desde los 5 o 6 años, por lo que no tendrían el sentido de pertenencia que se da en una familia normal hoy en día. Amnón planeó forzar a Tamar, la cual le suplicó: «No cometas esta infamia».
ofreciéndole incluso casarse con él. Lo más seguro es que Tamar estuviera intentando salir del paso como fuera, pues la ley prohibía el matrimonio con una hermanastra, así que era algo que probablemente no se hacía en aquel entonces. Amnón no le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. La Biblia no ignora el problema del abuso sexual. La violación ha sido siempre y seguirá siéndolo un terrible crimen. Tamar lo describe como una infamia, es un acto de un infame depravado que conduce a la desolación y es un acto vergonzoso. Aquí vemos un destello del terrible daño que el abuso sexual provoca en la víctima. Tamar se echó ceniza en la cabeza y se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos, llenándose de desolación. Inmediatamente parece que el odio de Amnón Inmediatamente parece que el odio que Amnón sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Esto deparó una tragedia para David y su familia. La violencia se perpetúa. Amnón es asesinado y Absalón huye separándose de David. Sería más exacto decir que Amnón estaba encaprichado y no enamorado de Tamar. Puede que estuviera encaprichado, pero ciertamente no la amaba. Es extraordinario cómo, en consonancia con la naturaleza caída de la humanidad, estar encaprichado por alguien puede convertirse rápidamente en odiar a alguien. Desde luego, el capricho de Amnón no era amor verdadero. Y es que lo podemos decir ¿por qué? Por la definición que está en 1 Corintios 13 acerca del amor, donde dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sí? Y así a veces podemos nosotros estar creyendo, ¿no?, que estamos enamorados del pecado, pero lo que estamos es encaprichados. Y Dios te ha llamado a enamorarte de Él, de su palabra, de su bendición, de la santidad y de la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, líbranos del odio. Oro para que no seamos llenos de ese encaprichamiento o un amor humano pasajero y superficial, sino que podamos ser llenos del amor ágape, el amor que viene de Dios, y que ese sea el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el comentario que hace la pastora Pippa Gamble, la esposa del pastor Nicky. Ella se basa en 2 libro de Samuel, capítulo 13. Y aquí es donde dice ella, el desmorone de la familia de David. Parece que se tomaron algunas decisiones muy malas en aquel momento. Jonadab, que era amigo de Amnón, dio un muy mal consejo. Oiga, y se salió con la suya aparentemente, aunque sabemos que delante de Dios nadie se sale con la suya, porque él fue el autor intelectual de la violación, ¿sí? Y como que nadie lo supo, o después de que ya había pasado mucho tiempo. Si David hubiera castigado a Amnón por violar a su hermana Tamar, podría haber evitado que Absalón se tomara la justicia por su mano. Aún no lo sabemos, pero sí era necesario haber castigado a Amnón y severamente por esta infamia. Jonadab, quien tenía que ser avergonzado, pues era la mitad del problema, sabía con certeza que Absalón había expresado la intención de matar a Amnón, pero nunca se lo dijo a David, solamente se lo dijo después. Fue un mal amigo para todos. Dios mío bendito, qué cosa tan mala este muchacho. A veces es duro decirle a la gente la verdad en vez de decirles lo que quieren oír, pero es importante siempre dar el consejo correcto, incluso si se pierde la amistad. ¿Cómo lo escuchaste? Bueno, recuerda que este podcast es inspirado por el devocional que crea el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Pero la voz de este podcast es de Luis Alfonso González, su amigo y servidor. Hasta la próxima.